El domingo pasado estuvimos hablando acerca de bendiciones del reino por el poder de la cruz. Y dijimos que en la cruz ocurrió un intercambio divino. Diga conmigo, intercambio. Muy bien. Entonces Jesús tomó nuestro lugar, ¿verdad? Y dijimos que Jesús vivió una vida santa, piadosa, apartado del pecado, nunca pecó, sino que Jesús siempre estuvo sujeto al Padre en todo, ¿verdad? Y dijimos que la bendición es resultado de la obediencia. Entonces, cuando nosotros andamos en obediencia delante del Señor, el resultado es su bendición. Y bendecir quiere decir estar, a ver si usted ya se la aprendió, estar empoderado sobrenaturalmente para ser exitoso o para prevalecer en contra de circunstancias adversas. Entonces, usted puede estar pasando hoy día un problema o una dificultad, pero si usted está bendecido por Dios, usted va a salir adelante y va a prevalecer en contra de eso. Amén. Eso es ser bendecido. Entonces dijimos que Jesús, por su obediencia, él iba a ser bendecido. Pero Jesús dijo, a ver, momento, yo no quiero ser bendecido, yo quiero bendecir a aquellos que crean en mí. Entonces él tomó e intercambió el lugar con nosotros. Nosotros, el resultado de nuestra desobediencia, de nuestros pecados, rebeliones, iniquidades, el premio por eso era la muerte eterna. Pero Cristo tomó nuestro lugar y ahí hubo un intercambio. Entonces, todo lo que Jesús merecía por su obediencia vino sobre nosotros, pero vino por gracia. Amén. Porque nosotros no somos merecedores de nada, sino que por gracia Jesús pagó el precio que nosotros teníamos que pagar en la cruz, y nosotros recibimos ahora salvación, sanidad, restauración, etc. Entonces, el domingo pasado vimos 5 cosas que solamente las voy a nombrar para traerlas a su memoria. Número 1, recibimos provisión total para cada creyente. Número 2, la derrota absoluta de Satanás. Número 3, el perdón de nuestros pecados y la sanidad de nuestros dolores y enfermedades. Número 4, nuestra justificación por medio de su justicia. Y número 5, su bendición al hacerse maldición por nosotros en la cruz. Y hoy día yo le voy a presentar otros 5 aspectos en los cuales ocurrió este intercambio divino. Amén. Entonces usted necesita estar bien atento, porque ¿qué es lo que pasa? Dice la escritura que cuando el sembrador siembra la semilla, hay semilla que cae en buena tierra, ¿verdad? Otra cae junto al camino. ¿Y qué pasa con la que cae junto al camino? Dice, vienen los pajaritos y se la comen y se la llevan. Y Jesús, cuando explica la parábola, dice, bueno, esa semilla es que viene el diablo y se la roba. Entonces usted no permita que ninguna distracción venga para que la semilla que Dios quiere plantar en su corazón permanezca, crezca y produzca fruto. Amén. Entonces, cinco áreas o aspectos en los cuales ocurrió intercambio divino. 5 más. Número 6, entonces vamos. ¿Ok? Número 6, anote, dice, Jesús llevó nuestra pobreza para que nosotros seamos prosperados. ¿Cuánto me dicen amén? ¿Usted quiere ser prosperado, bendecido en todas las cosas, verdad? Mire, esto es algo que hay gente que le molesta, que piensa que ser cristiano o ser hijo de Dios es sinónimo de ser pobre, y esto no es así. El punto es que en muchas iglesias hay un desbalance con respecto a esto. Entonces, como ya le he contado anteriormente, está lo que se llama el evangelio de la prosperidad. ¿Qué dice este evangelio? Dice que usted fue llamado para ser rico, usted fue llamado para ser millonario, que mientras usted más dé, usted más va a recibir. Y es cierto, cuando uno da, uno recibe, ¿verdad? El problema es la intención del corazón en esto. O sea, si usted da para recibir, usted está mal enfocado. Pero si usted da por agradecimiento al Señor, usted está bien enfocado. Y el resultado de eso va a ser la bendición, no solamente financiera, sino que en todas las áreas de nuestra vida. El apóstol Juan dijo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, en la medida que nuestra alma sea prosperada, todo lo demás va a ser prosperado. Y nuestra alma es nuestra parte interna.
Amén. Entonces el deseo de Dios es prosperidad integral para mi vida. Diga conmigo, prosperidad integral. En todas las áreas de nuestra vida el Señor nos quiere bendecir. Segunda de Corintios capítulo 8 verso 9 dice: porque conocéis la gracia de Jesucristo, Señor nuestro, que siendo rico se hizo pobre por amor a vosotros, para que vosotros fuerais enriquecidos con su pobreza. Entonces Jesús, dijimos en otros temas en la iglesia, de que Él es preexistente, ¿verdad? Él no nació hace 2000 años, Él es eterno, amén. Pero Él tomó forma humana y habitó entre nosotros, dice la palabra. Ahora dice que Jesús, siendo rico, Él ¿cómo se hizo? Pero esa pobreza tuvo un propósito. Dice, para que, siendo rico se hizo pobre por amor a vosotros. ¿Para qué? Para que vosotros fuerais enriquecidos con su pobreza. Entonces mire, Jesucristo es tan rico que la pobreza de Él me hace rico a mí y a usted. Mire qué bueno es el Señor. Entonces Él, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Segunda de Corintios capítulo 9 versos 7 al 8 explica cómo nosotros debemos de dar al Señor. Dice, cada uno de como se propuso en su corazón, no con tristeza o por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Verso 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, escuche, a fin de que teniendo en todo tiempo siempre todo lo necesario, en todo abundéis para toda buena obra. O sea, para dar al Señor, primero tú tienes que proponértelo. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo le he enseñado a usted? Cuando venga el tiempo de la ofrenda, no llegue y saque la última moneda que tiene en el bolsillo, pero póngase usted en su casa y piense y siéntese y diga, ¿cuánto es lo que yo voy a dar al Señor? Eso es dar con entendimiento y honrando a Dios. Es diferente que llega el momento, vamos a ofrendar y usted mete, ay, salió 100 pesos, señor, no, 100 pesos pongo. No, ese no es el corazón correcto. El corazón correcto es que usted se sienta en su casa y diga, Señor, ¿cuánto es lo que tú quieres que yo dé? Y usted propóngase algo en su corazón y hágalo. Pero tiene que ser de su corazón, amén. Por eso dice acá la escritura, dice, cada uno dé como se propuso en su corazón, no con tristeza o por obligación. Escúcheme, nadie lo puede obligar a usted a dar nada. Nadie. Usted no puede sentirse presionado a dar. Hay predicadores que presionan a la gente para que dé. Hay predicadores que apretan a las personas y prácticamente las hacen sentir muy mal cuando no pueden dar. Porque escuche, en la vida del Señor hay procesos y hay tiempos. Y hay veces que hay tiempos de escasez y hay veces que hay tiempos de abundancia. Ahora, cuando es escasez, ¿cómo voy a dar si no tengo? Pero cuando hay abundancia, tengo que dar conforme yo haya prosperado. Amén. Entonces este punto es muy importante. Pero ¿qué dice el Señor? Cuando nosotros damos con un corazón alegre, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo en todo tiempo siempre todo lo necesario en todo, abundéis para toda obra buena. O sea que el Señor lo que nos promete es siempre tener todo lo necesario. Amén. Cuando usted tiene lo necesario, usted tiene que estar agradecido con Dios. Amén. El apóstol Pablo dijo a Timoteo, teniendo sustento y abrigo, estate contento con eso. Ahora, sustento quiere decir una provisión continua. Eso quiere decir sustento. Provisión continua. Techo quiere decir un lugar donde vivir. Entonces, cuando nosotros tenemos eso de parte del Señor, estamos bien. Segunda de Corintios 9, 7 al 8, pero la versión Nueva Traducción Viviente dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión,
porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Cuando usted se transforma en una persona dadivosa, usted siempre va a recibir de vuelta. Pero el corazón es lo importante en esto. Usted no piense, voy a dar 100 lucas de ofrenda para recibir 1.000.000. Ese no es el corazón correcto. Sino que usted tiene que dar por amor. Ese es el corazón correcto. Nunca dé esperando recibir algo de vuelta. Porque sabe lo que yo he visto en mi vida como pastor y como creyente, es que hay veces en que se habla tan mal de este tema que la gente se desespera por dar esperando recibir, y cuando no reciben se frustran. ¿Me sigue? Entonces el corazón es muy importante en esto, muy importante en esto. Debemos de dar con un corazón puro para el Señor. Ahora, la palabra dice que vamos a tener todo lo necesario y bastante de sobra para compartir con otras personas. O sea, lo que Dios nos está diciendo es, vamos a ser abundantes. Amén. Ahora, ¿cuál es la definición de abundancia? ¿O cómo entendemos la abundancia? Le voy a dar un ejemplo para poder entenderlo mejor. Si usted va al supermercado con 40,000 pesos, necesitando 50,000 para comprar lo que necesita, usted va de compras con insuficiencia. O sea, no le alcanza. Lo mismo cuando usted está en el colegio, en la universidad, y tiene promedio 3.9. Los profesores que están acá me entienden, ¿verdad? Y si usted tuvo 3.9 y repitió, también me entiende. Eso es una calificación insuficiente. No le alcanza para pasar de curso. Lo mismo es con las finanzas. Si usted necesita comprar algo, mercadería por ejemplo, y va con 40,000 y usted necesita comprar pero 50,000, está con insuficiencia, no le alcanza. ¿Ok? Ahora, si usted lleva 50,000 necesitando comprar 50,000, usted va con suficiencia. O sea, está justo, justeli. Pero si usted va a comprar con 60,000, usted va de compras con abundancia. ¿Me entendió? Si usted necesita comprar 50,000, pero va con 60,000, ¿cuánto le sobró? Le sobró 10,000. Eso es la abundancia. Eso es la abundancia. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces la abundancia significa que tenemos lo suficiente para nosotros y aún nos sobra para dar a otros. Y este es el nivel al cual Dios nos quiere llevar, al nivel de la abundancia. Amén. Ahora, ¿para qué es la abundancia? La abundancia no es para que acumules tú. La abundancia es para bendecir a otros. Por eso que Hechos 20:35 dice: en todo os mostré que trabajando así es necesario socorrer a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, pues Él mismo dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Bienaventurado significa doblemente dichoso o digno de envidia. Eso significa bienaventurado. Más bienaventurado o más dichoso tú te vas a sentir dando que recibiendo. Amén. Porque cuando tú das, estás bendiciendo la vida de otra persona. Amén. Muy bien. Ahora escuche, dar sin que nadie tenga que forzarlo indica que quien da ha adquirido, al menos en esa área, el carácter de Cristo, cuya naturaleza es dar. ¿Escuchó? Usted tiene que dar sin que nadie lo fuerce. Mire, hay un santo de la Iglesia Católica chilena, el padre Alberto Hurtado, dijo: hay que dar hasta que duela. Pero eso no es bíblico. Tenemos que dar con alegría. ¿Me escuchó? Con alegría hay que dar. Si usted está dando y le está doliendo, esa no es la voluntad de Dios. Porque Él quiere que demos con alegría y no por obligación. Entonces, otra vez, esto tiene que ver con nuestro corazón. Amén. Ahora hay oportunidades en que Dios le puede hablar y le va a decir: tienes que dar una ofrenda de tal magnitud. Esas son excepciones, no es la regla. Son excepciones. O si no, vamos a quedar todos vacíos, ¿cierto? Pero a mí algunas veces Dios me ha pedido cosas que han sido difíciles para mí entregar.
2 veces me pidió las argollas de matrimonio y las entregamos con mi esposa. A lo mejor no era un valor tan grande monetario, pero sí un valor muy emocional, sentimental, muy fuerte. Y las entregamos. ¿Qué simboliza eso? Renuncia. Renuncia. Una vez el Señor me pidió un sueldo completo y lo di. Dije, ¿cómo voy a vivir el otro mes? Señor, problema tuyo, no es problema mío. Tú me dijiste que lo haga y yo lo voy a hacer. Punto. Y lo hice. ¿Quiere decir que usted tiene que hacer lo mismo? No. Lo que Dios le hable, usted hágalo. Amén. Si Dios le dice que usted tiene que venir con 100 lucas y ponérmela en el bolsillo, hágale caso al Señor. Hágale caso. No, mentira. Entonces escuche, cuando usted vive en el nivel de insuficiencia o suficiencia, usted no puede dar, solamente puede recibir. Pero Dios ha provisto la abundancia para nosotros, para que nos alcance incluso para sembrar en otras personas. Entonces no estamos diciendo que todo creyente va a ser millonario, por supuesto que no, eso es una farsa, no es así. Pero sí que Dios nos quiere dar en el nivel de provisión en que nosotros podamos bendecir a otras personas. O sea, Dios quiere que tú tengas para pagar todas tus cuentas y tus cosas, y aún así te sobre para poder compartir con otras personas que están pasando necesidad. O simplemente no compartir con alguien que está pasando necesidad. También tú puedes dar por honra. Amén. ¿Qué es la honra? La honra es cuando tú consideras valiosa a una persona y le das algo. Le das algo. Yo le doy gracias al Señor porque mucha gente a mí me ha dado por honra. Por ejemplo, cuando estuvo la pastora enferma, muchas personas se acercaron a mí y me dieron una ofrenda de honra. Y eso es lindo, eso es hermoso, eso es demostrar el valor que tiene para una persona lo que otros han hecho por ella. Amén. Ahora escuche, la pobreza es una maldición. ¿Está acá? La pobreza es una maldición. Deuteronomio capítulo 28, verso 47 en adelante. Dice, por cuanto no serviste a Yahvé tu Elohim con alegría y con gozo de corazón cuando abundaba todo, servirás a tus enemigos que Yahvé enviará contra ti en medio del hambre y de la sed, de la desnudez y de la penuria total, y pondrá sobre ti un yugo de hierro hasta aniquilarte. Eso es una maldición tremenda que Dios le habló al pueblo de Israel. O sea, le dijo, si ustedes, por cuanto no me sirvieron con alegría cuando abundaba, bueno, van a servir a sus enemigos con hambre, desnudez, etc. Entonces la pobreza es una maldición que trae consigo hambre, sed, desnudez y carencia de cosas. Pero Jesús destruyó la maldición de la pobreza en la cruz. Por eso que Él se hizo pobre, otra vez intercambio. Se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Jesús experimentó la pobreza siendo el creador del universo. Él experimentó la pobreza misma en la cruz del Calvario. Usted hoy día ve las películas de la crucifixión o de la vida de Jesús y lo ve ahí crucificado con un pañito, ¿cierto? Con un, ¿cómo se dice? ¿Taparrabos? Pero eso no es así. Jesús fue crucificado desnudo, expuesto a la vergüenza pública. El creador del universo y de todas las cosas. Él experimentó la pobreza misma. Imagínense, muriendo en frente de hombres, mujeres y niños, desnudo, despojado de toda dignidad humana, muriendo así. Ese es un estado de pobreza. Bueno, Él eligió eso para que nosotros fuéramos enriquecidos y prosperados. Entonces, tu prosperidad está en la cruz del Calvario. Amén. Número 7. Jesús llevó nuestra vergüenza y culpa para que nosotros podamos recibir su gloria. Hay mucha gente que tiene problemas con la vergüenza. Sienten que nunca van a poder levantar su rostro delante del Señor. Hay gente que dice, es que yo he hecho tantas cosas malas y me siento tan indigno. Bueno, Jesús
experimentó vergüenza en la cruz del Calvario para que tú te pudieras levantar como un hijo digno delante de Él. No importa lo que tú hayas hecho, la sangre de Jesucristo nos lava y nos limpia de todo pecado. Eso es gracia, amados. Eso es gracia de Dios. Juan 19:23 dice: habiendo pues crucificado a Jesús, los soldados tomaron los vestidos y la túnica e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado. Pero la túnica era sin costura, tejida completamente desde arriba. Entonces se dijeron unos a otros: no la rasguemos, sino echemos suerte sobre ella para ver de quién será, para que se cumpliera la escritura. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Jesucristo soportó durante horas desnudo las burlas de los soldados y de la multitud. ¿Por qué pasó todo eso a Él? Para que nosotros pudiéramos compartir su gloria, para Él llevarnos a la gloria del Padre. Hebreos capítulo 2 verso 10 dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y mediante el cual todas las cosas subsisten, que cuando llevó a muchos hijos a la gloria, perfeccionara por medio de padecimientos al autor de la salvación de ellos. O sea, Jesús llevó vergüenza, desnudez, para que pudiera Él llevarnos a la gloria de Dios. Número 8. Jesús soportó nuestro rechazo para que podamos recibir su aceptación. Mire, el rechazo es uno de los mayores problemas emocionales hoy en día, de los más comunes. Y el rechazo, ¿qué es? Es sentirse excluido del círculo que frecuentamos o sentirse no aceptado por ellos. ¿Cuántos han tenido rechazo alguna vez? Yo he tenido rechazo. Yo me he sentido que no soy parte, yo me he sentido excluido de algunos lugares. Eso significa el rechazo. Y el rechazo es una herida profunda que puede producirse en el alma por falta de 3 cosas: amor, aceptación y aprobación. Cuando usted tiene carencia de amor, aceptación y aprobación, lo que se produce en su alma es el rechazo. Por eso es que la mayoría de las personas que tienen rechazo vienen de hogares disfuncionales, donde sus padres nunca los amaron, nunca les prestaron atención, nunca le dijeron que eran valiosos. Estoy leyendo un libro que yo creo que más adelante voy a compartir algunas cosas de él con ustedes, pero se llama Sendas Antiguas, de un pastor norteamericano. Y él habla lo siguiente: hay una palabra de Jeremías que dice que nos tenemos que volver a las sendas antiguas, preguntar por las sendas antiguas y andar por esas sendas antiguas. Las sendas antiguas son los caminos de Dios. Entonces nosotros nos tenemos que alinear a los caminos de Dios. Y mire, ¿en qué consiste esto? Resulta que el propósito y el anhelo del corazón de Dios es que cada uno de los habitantes de este planeta Tierra podamos llegar a conocerle a Él y podamos experimentar lo que es el amor de Él como Padre. Y Dios ha escogido que esa función, o sea, el que nosotros podamos recibir el amor de Él como Padre, esté dada por nuestros padres naturales. Ese ha sido el deseo de Dios: que papá y mamá puedan vertir en nosotros el amor de Dios Padre. ¿Por qué? Porque está comprobado que es durante la infancia donde se forma la personalidad de una persona. Está comprobado eso. Entonces todo aquello que te ocurra en la infancia va a repercutir en tu futuro. ¿Me sigue? Ahora, el diablo lo que quiere hacer es todo lo contrario. Quiere ocupar a los padres para maldecir a los niños. Y entonces los hace decir palabras tales como: no sirves para nada, eres un porfiado, eres un desobediente, nunca vas a conseguir nada, nunca vas a salir adelante. ¿Y qué es lo que pasa con el niño después? Nunca sale adelante, nunca es aceptado por nadie, se siente un bueno para nada. Y Jesús lo que vino a hacer también es resolver el tema del rechazo. Porque Él fue rechazado para que nosotros fuéramos aceptados. ¿Me está siguiendo, amén? ¿Cuáles son las principales causas del rechazo? Primero, cuando los padres no saben expresar
su amor a los hijos. Segundo, cuando el que viene, por ejemplo, es un niño no deseado, la madre lo rechaza y el bebé siente eso en el vientre. Por ejemplo, cuando se desea un niño y quien viene es una niñita y los papás rechazan, eso es rechazo. Tercero, cuando hay una destrucción en la familia. Muchas veces los hijos de una familia que atraviesa por un divorcio se sienten culpables de la desintegración del hogar y adquieren espíritu de rechazo. Y el rechazo desata una cadena de maldición que arrastra a una persona a una vida llena de malas decisiones. Hay gente que se casa demasiado joven tratando de suplir su falta de amor con sexo, pero a cambio reciben repudio, abuso y más rechazo. Pero la palabra dice que Jesús llevó nuestro rechazo para que nosotros recibamos su amor, su aceptación y su aprobación. Amén. Entonces, ser aceptado, amado y aprobado es lo contrario de ser rechazado. Ahora mire lo que dice la palabra en Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él en amor, cuando nos predestinó para adopción para sí mismo por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado. Mire, esto nos tiene que sanar todo rechazo. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces escucha, si tú no fuiste bien recibido por tus padres, hay uno que dice la Escritura que te escogió a ti de antes de la fundación del mundo y que te predestinó para adoptarte como hijo suyo. Así que ¿qué me importa a mí si mi papá o mi mamá no me quisieron? Hay uno que sí me quiso y es el Padre. Y tanto nos amó y nos quiso que envió a Jesús, porque recuerde, usted y yo estábamos perdidos y envió a Jesús, pagó con su vida, pagó con su sangre y nos adoptó como hijos suyos. Entonces quiero decirte algo que tú sabes, pero que a veces se te olvida. Dios te ama a ti, así tal como tú eres, con todos tus defectos y virtudes, con lo enojón que eres, con lo orgulloso, orgullosa que eres, con lo envidioso o envidiosa que puedes llegar a ser. El Señor te ama. Con lo rebelde y porfiado que eres, con todo lo malo que hay en ti, Jesús dio su vida por ti, porque Él tiene esperanza en ti, que cambies alguna vez. ¿En eso estamos o no? En eso estamos, ¿verdad? Mire, el número 10, usted va a entender cómo usted puede vivir una vida victoriosa en el Señor, pero vamos en el 8 todavía. Entonces el Padre nos adoptó como hijos y Él nos hizo aceptos en Jesús. Amén, por gracia. Entonces escuche, eso significa que ahora somos tan hijos de Dios por gracia como lo es Jesús por naturaleza. Jesús es hijo de Dios por naturaleza, pero nosotros somos hijos de Dios por gracia. Ahora, los derechos de Jesús que son de Él por naturaleza son tuyos por gracia. ¿Qué más necesitas para sentirte amado por Dios? ¿Me estás siguiendo? Usted es amado por Él. Aun si hubiera un solo habitante en el planeta Tierra, yo creo que Jesús hubiera dado su vida por Él igual. Usted es tremendamente valioso para el Señor. Tan valioso que lo trajo a esta iglesia y le dio esta maravilla de pastor. Número 9. Jesús fue separado del Padre por la muerte para que podamos ser uno con Dios. Escuche, en la cruz del Calvario Jesús experimentó la separación del Padre. Jesús sintió en su espíritu que al llevar en sí mismo el pecado de toda la humanidad, el Padre le abandonó, porque el Padre no puede tolerar el pecado. Mateo 27:46 dice: y alrededor de la hora novena son las 3 de la tarde,
Jesús exclamó con gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me dejaste? Esta fue la primera vez que Jesús oró y no recibió respuesta. Y cuando más lo necesitaba, y el Padre le abandonó. ¿Por qué el Padre le abandonó? Porque recuerde que el Padre no puede tolerar el pecado. Por eso dice la Escritura: por cuanto todos pecaron, están privados de la gloria de Dios. Pero por gracia Él nos salvó y nos rescató. Ahora, cuando Jesús murió, ocurrió algo impresionante. Yo se lo voy a explicar ahora. Escuche. Cuando Jesús expiró, el velo del templo, dice la Escritura, que se rasgó de arriba a abajo. El velo era lo que separaba al hombre pecador de un Dios santo. Y cuando Jesús murió, el velo de separación se rompió, dejando libre la senda que nos da pleno acceso a la presencia del Padre. Mateo 27, 50 al 51. Mire lo que pasó cuando Jesús murió, cuando expiró. Dice: entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del santuario fue rasgado en dos de arriba abajo, y la tierra fue sacudida y las rocas fueron partidas. Sigue adelante, por favor. Aquí viene ahí está. Esa es la foto que sacaron cuando se rasgó el... No era una foto, una representación, ¿ya? Pero cuando Jesús murió, este es el templo judío, ¿ok? De este lado estaba el lugar santo y allá al otro lado estaba el lugar santísimo. Entonces, cuando Jesús murió, ese velo que hacía una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo se rasgó. Pero mire, dice, se rasgó de arriba a abajo. No se rasgó de abajo para arriba, sino que de arriba a abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que quien rasgó el velo fue Dios. Había una separación. Mire, al lugar santísimo solamente podía entrar una vez en el año el sumo sacerdote con sangre de un cordero. El lugar santísimo era el lugar donde habitaba la presencia misma de Dios. Pero cuando Jesús viene y muere, ese velo se rasgó. ¿Qué quiere decir eso? Ya no hay una separación entre Dios y nosotros. Ahora escuche, cuando usted va al Antiguo Testamento, usted ve que Dios llama a ciertos hombres, no a todos, para hacer una tarea específica. Dios llamó a Abraham, Dios llamó a Moisés, Dios llamó a Samuel, Dios llamó a David. Eran algunos solamente, unos pocos favorecidos. Escuche, pero cuando viene Cristo y muere y es rasgado el velo, ahora todos nosotros somos llamados por Él. ¿Me sigue? Y en todos nosotros vive el Espíritu Santo morador. Él mora, Él vive dentro de nosotros. ¿Me está entendiendo? Entonces escucha, no es que es tu pastor el ungido o el llamado. Todos ustedes son ungidos y son llamados por Él. ¿Qué me diferencia a mí de usted? La función que yo tengo. Porque dice la Escritura que los pastores somos puestos para cuidar a las ovejas. Y punto. Yo fui llamado con esa función. Escucha, tú también eres llamado. Tú no eres menos que un pastor o que un profeta o un apóstol. Escucha lo que te estoy diciendo. Tú no eres menos. Tú no debes pleitesía a esos ministerios. No se la debes. Hoy día hay pastores, apóstoles, profetas que parecen reyes en vez de pastores. Un pastor tiene que tener olor a oveja, tiene que tener un cayado, tiene que proveer alimento para las ovejas. ¿Me estás siguiendo? Entonces, escucha, iglesia, se va a comenzar a levantar un nuevo fluir del Espíritu Santo de Dios, donde los apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros van a reconocer y van a tener que decir: ninguno debe de pensar de sí mismo más alto que lo que debe de pensar, sino que con cordura, conforme a la medida de fe que Dios me ha dado. Yo soy igual que usted en llamado, pero somos diferentes en función.
Por lo tanto, si usted fue llamado a ser un abogado, sea un abogado para el Señor. ¿Me está siguiendo? Si usted fue llamado para ser un médico, sea un médico para el Señor. Usted es importante para Dios. Yo no soy más importante para Dios, ni estoy más cerca de Él tampoco. Usted está tan cerca de Él como usted se lo proponga. Punto. Todos somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Que yo tenga una función más visible no quiere decir nada. Juan dice, pero ustedes tienen la unción del Santo. Dice, os escribo a ustedes padres, os escribo a ustedes jóvenes. Miren, le voy a decir algo. Cuando usted lee las cartas de Pablo, nunca Pablo le escribe al pastor de la iglesia. ¿Se ha dado cuenta? Dice Pablo apóstol a los fieles, a los hijos que están en Colosa. ¿Por qué no le escribió al pastor de los colosenses? ¿Por qué no le escribió al pastor de los corintios? ¿Por qué las cartas eran para todos? Porque la iglesia del Nuevo Testamento, a diferencia del Antiguo, todos somos hijos de Dios. Todos somos igualmente importantes. Amén. Pero la palabra dice, al que honra, honra. Amén. Por ejemplo, usted nunca va a morder la mano que le va a dar de comer, ¿o no? ¿Y usted qué recibe de mí como pastor? Alimento. Pero todos nos debemos honrar unos a otros. Amén. Todos debemos ser humildes. Nadie es mejor que nadie. Eso es un tema que me tiene tan aburrido, hermanos. Ya no soporto esa cosa. Bueno, entonces dice que el velo fue rasgado de arriba a abajo. Mire lo que dice Hebreos 9 del 2 al 4. Escuche. Dice así, ponga atención porque si no se va a perder. Dice, porque el tabernáculo fue preparado así. En la primera estancia, llamado lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, que tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Vamos a la próxima lámina. Ese es un plano del tabernáculo. Usted puede ver que ahí dice lugar santo y allá dice lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santo? El altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición y el candelero de oro. Y ahí está el velo. ¿Se da cuenta? ¿Sí? ¿Lo ve? Y está el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y esto que está acá es el atrio o el patio. Y ahí estaba la fuente de bronce. Ahora, cada uno de esos elementos tiene un significado en Cristo, porque la palabra del Señor dice que todo lo que fue del antiguo pacto se cumplió en Cristo Jesús. Amén. Pero quiero que se quede con eso de que el lugar santo estaba separado del lugar santísimo, y cuando Jesús muere ese velo se rasga, por lo tanto ya no hay más separación. ¿Me está siguiendo? Amén. Ahora mire, esto que sigue acá es impresionante. Éxodo capítulo 26, 31 al 33. Escuche, acá se está describiendo cómo es que era ese velo. Dice, harás también un velo de azul. Gloria a Dios, dígalo de la U. El Señor lo reprenda. Harás también un velo de azul. Escuche, de azul, ¿qué más? Púrpura, carmesí rehilado y lino hilado. Se hará de obra primorosa con querubines. Los pondrás sobre 4 columnas de acacia recubiertas de oro y sus ganchos de oro sobre 4 basas de plata. Y pondrás el velo bajo los corchetes y allí, escuche, detrás del velo meterás el arca del testimonio y el velo os hará ¿qué? Diga conmigo, separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora escuche, Flavio Josefo, un historiador judío, cuenta
que este velo tenía cerca de 18 metros de altura. También dice que el velo tenía 10 centímetros de espesor y tenía 10 metros de ancho. Mire, 10 centímetros de espesor, una cosa así más o menos. Dice, y que aún 2 caballos atados a cada uno de sus extremos les era imposible rasgarlo. O sea, ese velo no se podía romper de forma natural. Usted ponía un caballo a un lado, un caballo al otro y los trataba de tirar y no se rompía. ¿Me sigue acá? Amén. Ahora mire lo que vea al versículo anterior, por favor. Dice, harás un velo de azul, púrpura, carmesí rehilado y lino hilado. Mire, ese velo, escuche, ese velo es Cristo. ¿Me está siguiendo? Ese velo es Cristo. ¿Por qué? Porque dice un velo de azul. Jesús vino del cielo, Él es celestial. El azul habla del cielo. ¿Me está siguiendo? El púrpura habla de realeza. Jesús como rey. El carmesí es el rojo, nos habla de su sangre. Y el lino nos habla de la pureza, de la santidad de Cristo. Entonces ese velo nos habla de Cristo Jesús. Ahora, mire lo que dice Hebreos 10, 19 al 23. Dice, así que hermanos, teniendo confianza para la entrada, ¿dónde? ¿La entrada dónde? En el lugar santísimo, por la sangre de Jesús, la cual nos inauguró un camino nuevo y vivo a través del velo, esto es de su carne. O sea, el velo representa a Jesús. ¿Me está siguiendo? Eso dice la escritura. A través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, habiendo sido purificados los corazones de mala conciencia y el cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Escucha, tú ya no necesitas vivir más separado de Dios. Jesús abrió un camino para que te reencontraras con el Padre. Él te redimió para que nunca más te separes de Dios, para que seas uno con Él. El velo que se rompió era Jesús. Cuando Él expiró, en ese momento el velo se rasgó de arriba a abajo. Fue el momento en que Jesús perdió su vida para nosotros. Por lo tanto, ahora no hay separación. Tú puedes entrar dice la escritura, puedes entrar con confianza. Escucha, no te sientas indigno de entrar. Aunque te hayas equivocado y pecado, no te sientas indigno. La sangre de Jesús te hace digno. Si Él murió por ti, ¿acaso eso no está demostrando que eres una persona digna? Si fueras indigno, Él no hubiera muerto por ti, Él no hubiera dado su vida por ti. Pero por cuanto eres digno, Él dio su vida por ti. Y ahora Él abrió un camino nuevo para que podamos entrar a la presencia del Padre y podamos ser hijos amados. Confianza. Último punto. Número 10. Nuestro viejo hombre fue ejecutado para que el nuevo hombre pueda vivir en nosotros. Romanos 6:6. Escuche, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, a fin de que el cuerpo pecaminoso fuera desactivado para no servir más al pecado, porque el que murió ha sido justificado del pecado. Escuche, nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Qué dice la palabra? Nuestro viejo hombre o la vieja mujer, si usted es mujer, obviamente. ¿Qué fue? Fue crucificado o fue crucificada con Él. ¿Para qué? A fin de que el cuerpo pecaminoso fuera desactivado. Está hablando de la carne. Ya le voy a explicar esto. Sé que es difícil de entender, pero se lo voy a explicar. Dice, porque el que murió ha sido justificado o libre del pecado.
Su viejo hombre murió con Cristo, ¿verdad? Entonces usted es libre del pecado. Pero pastor, me cuesta y peco igual. Ya le voy a explicar. Romanos 6 del 6 al 7, la versión NBI dice: sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. La traducción lenguaje actual dice: una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con él. Escuche, así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. Le explico qué es viejo hombre y qué es el cuerpo pecaminoso. Ahora, el cuerpo pecaminoso también se llama carne. ¿Me está siguiendo? Hay dos conceptos que nosotros debemos entender. Uno es el viejo hombre y el otro es la carne. ¿Está acá? No se me distraiga, no se me duerma. Son dos cosas diferentes. No es lo mismo viejo hombre y carne. Escuche. El viejo hombre es el hombre no regenerado. El nuevo hombre es el hombre regenerado, creado en Cristo Jesús para buenas obras. No es más posible llamar al creyente un hombre nuevo y un hombre viejo, ni tampoco llamarlo un hombre regenerado y uno no regenerado. No se puede ser ambas cosas a la vez. Cuando Cristo vino a tu vida, tu viejo hombre, dice la Escritura, fue crucificado. ¿Está acá? Fue crucificado, que nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, lo que tú como un ser completo eras antes de Cristo, eso fue crucificado. Amén. Entonces, el viejo hombre es la naturaleza pecaminosa o la naturaleza adámica. Lo podemos definir con una sola palabra: rebeldía. Dentro de cada persona que no conoce a Dios hay un rebelde. Ahora, el plan de Dios para ese rebelde es la ejecución. Dios no lo envía a tomar clases de etiqueta para que aprenda a comportarse, ni lo somete a largas horas de consejería. La solución de Dios es crucificarlo. Usted no puede tener una vida de victoria si el viejo hombre rebelde que vivía en nosotros no es ejecutado. Cristo lo ejecuta cuando nos rendimos al Señor. Y en un acto de completa sumisión y voluntad le entregamos toda área de nuestra vida a Él. Entonces, el viejo hombre fue crucificado. Ya no existe más. En usted no habita, quiero que tenga claro esto, en usted no habita un viejo hombre y un nuevo hombre. El viejo hombre, dice la palabra, fue crucificado. ¿Me está siguiendo? El viejo hombre fue crucificado. Ahora escuche, Efesios 4:20 dice: pero vosotros no aprendisteis así a Cristo, si en verdad lo oísteis y fuisteis enseñados en él conforme a la verdad que está en Jesús, a saber, en cuanto a la antigua manera de vivir, a despojarse de ¿quién? Del viejo hombre, que está siendo destruido por los deseos del engaño, a renovarse en el espíritu de la mente y a vestirse ¿qué? El nuevo hombre que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Ves? El nuevo hombre es santo y el nuevo hombre dice siempre la verdad. Ahora, ¿quién es el nuevo hombre? Escuche, el nuevo hombre es la naturaleza de Jesús en nosotros. El nuevo hombre nace en nosotros cuando creemos en Jesús. El nuevo hombre es nacido de Dios. Primera de Juan 5:1 dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. El nuevo hombre es una persona con la naturaleza incorruptible de Jesús para que pueda adoptar el carácter de Cristo. Dicha naturaleza es la simiente o la semilla de Dios, que es la que capacita al creyente para que viva como nuevo hombre. Escucha, esto no significa que un cristiano nacido de nuevo jamás peca, sino que en cada creyente hay una naturaleza divina que es capaz de no pecar, y esta es la naturaleza de Jesús. Primera de Juan 3:9 dice: todo el que ha nacido de Dios no practica pecado,
¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Cuando tú naces de Dios, cuando muere el viejo hombre y tú naces de nuevo en Cristo Jesús, esa nueva creación no puede practicar el pecado. No quiere decir que nunca te vas a equivocar, pero sí quiere decir que el pecado perdió el poder que tenía sobre ti. De modo que si ahora tú pecas, pecas porque quieres pecar. Primera de Juan 3 del 9 al 10. Escuche. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Si tú no amas a tu hermano, no has nacido de Dios. Qué confrontacional, ¿verdad? Examínese. Primera de Pedro 1, 22 al 23. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, para un amor fraternal sincero, amaos intensamente de corazón los unos a los otros, habiendo sido renacidos, no de una simiente corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces, lo que nos permite nacer de nuevo es la palabra viva de Dios. Entonces, ¿qué es lo que determina el fruto que producimos en nuestra vida? La manera en que vivimos diariamente. Escucha, si crucificamos la carne diariamente, viviremos una vida de victoria. El hacer morir la carne es un proceso continuo, una decisión diaria que se tiene que hacer en cada una de las áreas de nuestra vida. El apóstol Pablo lo dice de esta manera. Primera de Corintios 15, 31. Por la gloria que tengo de vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro, cada día muero. O sea, tu viejo hombre murió una vez. ¿Me está siguiendo? Murió con Cristo en la cruz, fue ejecutado. Pero a tu carne la tienes que hacer morir todos los días. ¿Me está siguiendo? Le voy a decir claramente cuál es la diferencia entre el viejo hombre y la carne. Escuche. El viejo hombre es la vieja naturaleza, lo que fuiste, la persona que tú eras sin Cristo. Esa persona murió con Cristo y resucitó con Cristo un nuevo hombre. La muerte del viejo hombre es un hecho terminado. Es una muerte legal a la paga del pecado. El viejo hombre fue crucificado. Cristo ejecutó al viejo hombre. Eso es el viejo hombre. Ahora la carne, escucha. La carne es esa parte de nuestro ser que se inclina hacia la rebelión contra Dios. Esta es la parte de ti que desea contar un chisme jugoso. Es la parte de ti que te insta a volver a mirar las imágenes indecentes en la televisión. La carne todavía está presente en nosotros, pero su dominio sobre nosotros ha terminado. La muerte del viejo hombre la desactivó. La carne se crucifica todos los días. Soy yo quien ejecuto mi carne todos los días. O sea, Cristo ejecutó al viejo hombre, pero yo ejecuto mi carne. Amén. Así dice la palabra en Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo crucificaron la carne con las pasiones y deseos. No dice que Cristo crucificó la carne. Dice los que son de Cristo. Diga conmigo, yo soy de esos. Usted, dice, los que son de Cristo, hemos crucificado la carne con las pasiones y los deseos. Entonces tú tienes que activar tu fe para creer, escúchame, que sí puedes ser una persona victoriosa en contra del pecado. ¿Por qué no somos victoriosos en contra del pecado? Porque no creemos que el viejo hombre murió. Pero cuando empieces a creer esa verdad, que tu viejo hombre fue crucificado con Cristo Jesús y que tú te levantaste una nueva persona, bueno, ¿vas a seguir luchando con la carne? Sí, vas a seguir luchando con la carne. Pero lo que activaba el poder de la carne en ti es el viejo hombre. ¿Me estás siguiendo? Entonces, si el viejo hombre fue crucificado, ya no hay un poder que pueda activar tu carne. Entonces ahora depende de ti.
Por eso dice el apóstol Pablo: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Depende de mí. ¿Y cuál es el deseo del Espíritu? El deseo del Espíritu es estar en comunión con Dios. Dice la palabra que el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero que la carne es débil. A la carne no le gusta orar. A la carne no le gusta venir a la iglesia. A la carne no le gusta buscar a Dios. A la carne no le gusta reconocer cuando está mal. A la carne le gusta la envidia. A la carne le gusta el orgullo. A la carne le gusta la fornicación. A la carne le gusta el adulterio. Por eso dice que esas son las obras de la carne. Ahora escuche lo que le voy a decir. Cuando la palabra dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y todo el fruto del Espíritu, la versión Reina Valera dice Espíritu con letra mayúscula, dice E mayúscula. Entonces nosotros pensamos que ese es el fruto del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? No es así. Cuando dice el fruto del Espíritu, está hablando de nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque a medida que tu espíritu camina con el Señor y tú doblegas la carne, el espíritu que hay en ti, que es tu espíritu humano, unido al Espíritu Santo de Dios, comienza a producir un fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No es algo que Dios provoca, es tú lo provocas caminando con Él. ¿Me está entendiendo la diferencia? Entonces eso tiene que provocar que yo me tengo que obligar, yo tengo que doblegar mi voluntad para buscar al Señor. Mire, yo estoy viniendo todos los días a la iglesia, todos los días, menos el martes. Todos los días vengo acá. ¿Sabe lo primero que hago? Me postro ahí a orar al Señor. Al principio no siento nada. Veo las moscas pasar, me acuerdo de los problemas de la casa. Es una lucha. Porque buscar a Dios es una lucha que, como dice Dante Gebel, te costará horrores buscar a Dios. Te va a costar. Vas a doblar tus rodillas ahí en tu dormitorio donde está la cama, y te van a empezar a llegar los WhatsApp y te van a llamar por teléfono y van a tocar el timbre y la guagua se va a poner a llorar, con tal de que tú salgas de ese lugar, porque la oración es un lugar. La cruz es un lugar y la oración es un lugar. Escúchame, la cruz es el lugar de intercambio, pero la oración es el lugar en el cual tú haces efectivo ese intercambio. Por eso la persona que nunca ora jamás será prosperada. La persona que no ora nunca va a caminar en santidad. La persona que no ora no va a ser bendecida. Así te lo digo. Entonces tú te estás preguntando: bueno, si Jesús ganó todas estas cosas por mí en la cruz, ¿por qué no las estoy recibiendo? Porque tú no las estás cobrando en la oración. Ahora, ¿de quién es la culpa? De Dios, que es malo, no me bendice. Sus promesas son mentirosas. Él ha prometido bendecirme, prosperarme, darme vida abundante. Lo único que tengo son problemas. Él ha prometido sanarme y lo único que tengo son enfermedades. Me duele la cabeza, me duele la espalda, me duele aquí, me duele allá. Todo me falta. ¿Se da cuenta que hay una contradicción entre la vida que deberíamos tener y la vida que tenemos? Termino con esto. Colosenses 3, 1 al 4. Dice: puesto que fuisteis resucitados juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque moristeis y vuestra vida ha sido escondida con Cristo en Dios. Ahora escuche: cuando Cristo, vuestra vida, sea manifestado,
entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Escúchame, no está hablando de la segunda venida del Señor. Está hablando de cuando Cristo sea manifestado en tu vida. Escúcheme, mire, una cosa es que Cristo viva dentro de mí y otra cosa es que Cristo sea manifestado a través de mí. ¿Me nota la diferencia? Usted puede tener a Cristo dentro, pero por fuera no lo está mostrando, no lo está manifestando. Pero cuando yo camino una vida en el Espíritu de oración, adoración, cuando doblego mi voluntad, cuando voy a la casa de paz, cuando no tengo ganas de ir, cuando me levanto a la oración de madrugada aunque el cuerpo me está pesando, cuando doblego mi carne y la pongo en servidumbre y me obligo a mí mismo a buscar a Dios, Cristo comienza a ser manifestado. No sé si usted me está entendiendo la idea. Manifestado en mi manera de ser, en mi manera de hablar. Empiezo a orar y el ambiente cambia. Empiezo a recibir respuesta a las cosas que oro. ¿Me está entendiendo? Empiezo a escuchar a Dios más claramente. Empiezo a caminar conforme a mi destino y mi propósito. El pecado ya no me empieza a atraer más como antes. ¿Me está entendiendo? Esa es la vida de victoria que Dios quiere que tú vivas. Pero de nuevo, depende de ti. Tu salvación no está en juego. Tu viejo hombre murió, punto. Pero tu carne, con ella es la batalla. Doblega tu carne. Obliga la carne. Crucifícala todos los días, crucifica la carne. Voy a orar todos los días, me cueste o no me cueste. Yo voy a orar. Si no siento nada, no importa, voy a seguir orando. Todos los días voy a estudiar la palabra de Dios. Me voy a proponer por lo menos una vez a la semana escuchar una prédica. Y no te vas a dar cuenta. Tu vida va a comenzar a fluir. Tus problemas puede que sigan ahí, pero vas a aprender a vencerlos. Las adicciones se van a ir. Tu mente va a cambiar. Tu forma de pensar va a ser distinta. Tu manera de comportarte va a ser otra. ¿Cuándo? Cuando doblegues la carne. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Mire lo que hemos recibido de Él. Él recibió el castigo para que nosotros recibiéramos su perdón. Número 1. Número 2. Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores para que seamos sanados. 3. Se hizo pecado para que seamos justificados con su justicia. 4. Murió nuestra muerte para que podamos recibir su vida. 5. Se hizo maldición para que recibamos bendición. 6. Soportó nuestra pobreza para que pudiéramos recibir su prosperidad. 7. Llevó nuestra vergüenza y culpabilidad para que podamos recibir su gloria. 8. Soportó nuestro rechazo para que podamos recibir su amor, aceptación y aprobación. 9. Fue separado del Padre por la muerte para que podamos ser uno con Dios. Y 10. Nuestro viejo hombre fue ejecutado para que el nuevo hombre pueda vivir en nosotros. ¿Cómo no darle gracias y adorarlo a Él por lo que Él ha hecho por nosotros? Cierra sus ojos. Padre, te doy gracias en esta tarde. Señor, tu provisión es tan poderosa en Cristo Jesús. Señor, y a veces se nos olvida lo que realmente ocurrió en nosotros. Los que hemos creído en Jesús somos una nueva creación. Padre, y yo quiero orar en este día, Señor, para que esa nueva creación pueda manifestarse en nosotros. Señor, tu palabra declara que cuando Cristo sea manifestado, nosotros vamos a ser manifestados con Él en gloria también. Padre mío, y yo oro en esta hora, Señor, para que tus hijos reciban la revelación de que el viejo hombre fue ejecutado para que la carne fuera desactivada. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo oro para que ellos reciban esta palabra en su espíritu, de manera tal que puedan comenzar a vivir una vida nueva y transformada
diferente, en victoria, Señor. Padre, oro en el nombre de Jesús, Señor, para que la carne cada día vaya menguando, vaya muriendo y nuestro espíritu se vaya fortaleciendo. Señor, oro en el nombre de Jesús para que todas las fortalezas mentales, Padre mío, que impiden que podamos vivir en victoria, en santidad, en justicia, en rectitud, sean rotas en el poderoso nombre de Jesús. Padre mío, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Señor, destronamos a la carne de nuestra vida, del trono de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Señor, tomamos dominio, alineamos nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo a ti. Declaramos en esta mañana, Dios, que nuestro espíritu es fortalecido. Ahí donde tú estás, levanta tus manos, reciba fortaleza a tu espíritu ahora. Comienza a orar en el espíritu. Tu espíritu está siendo fortalecido. Esta semana va a ser diferente. Escucha, cuando te den ganas de pecar, cuando te den ganas de flaquear, clama a Él y Él te va a responder, dice la palabra. Cuando sientas que estás volviendo a la depresión, cuando sientas que estás volviendo a la adicción, cuando sientas no es el tiempo en ese momento de ser doblegado, es el tiempo de ser fortalecido, es el tiempo en que clames a Él y digas: Jesús, fortaléceme, fortaléceme, Señor, cambia mi vida, cambia mi corazón. Padre mío, yo oro en esta mañana, Señor amado, para que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por tu espíritu. Padre, para que sean energizados, Señor, en su interior. Padre, para que podamos ser una iglesia victoriosa, una iglesia de avance, una iglesia de rompimiento, una iglesia evangelista, una iglesia que gana almas, Padre. Señor, te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, cámbianos y transfórmanos. Fortalece nuestra vida, Dios, para que podamos servirte como tú esperas que nosotros te sirvamos, Señor. Padre, te doy gracias porque sé que tú estás provocando algo a nuestro interior. Quita los velos que nos enceguecen. Quita los velos que enceguecen al pueblo de Dios, Padre, en el nombre de Jesús, para que caminen hacia la victoria, para que caminen hacia la verdad, para que caminen, Señor, como hombres y mujeres de Dios, libres de toda maldición y de todo pecado. Gracias, Padre. Usted va a hablar después de mí ahora. Diga conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, yo reconozco que muchas veces he permitido que mi carne prevalezca en contra de mi espíritu. Pero en esta mañana tomo la decisión de alinearme a ti, de no permitir que mi carne gobierne, sino que mi espíritu, unido a tu espíritu, sea el que gobierne mi vida. En esta mañana, Señor, mi espíritu recibe fortaleza, nuevas fuerzas, energía espiritual, en el nombre de Jesús. Y yo me levantaré en contra de lo que mi mente diga, de lo que mis pensamientos digan, de lo que mis pasiones digan, de lo que mis deseos digan. Yo me levanto en el nombre de Jesús en victoria en ese día. Ayúdame, Espíritu Santo, lléname de tu gracia y lléname de tu poder para ser victorioso. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a Jesús.